Mis queridos amigos, continuamos con la lectura de la Fratelli Tutti y entre los números 16 al 34 se nos hace, seguimos con una reflexión interesante. Y en el número 16 hace una pregunta que nos puede también dar que pensar. ¿Cómo es posible levantar la cabeza para reconocer al vecino o para ponerse al lado del que está caído en el camino? La humanidad tiene muchos proyectos, pero la mayoría suenan los proyectos de nuestra humanidad a delirio. Es decir, porque estos delirios aumentan la distancia entre nosotros y hacen más lenta la marcha hacia un mundo más justo y unido, que sufre, sobre todo en el tema de los derechos humanos, un retroceso drástico. Sabemos que tenemos que cuidar el mundo y todo lo que contiene, porque eso es cuidarnos a nosotros mismos. Pero necesitamos constituir un nosotros que haga que habitemos juntos una casa común. La verdad es que este tipo de cuidados es más una ideología que una realidad, porque los intereses económicos, los poderes que manejan nuestro mundo, lo que buscan es el rédito inmediato. Por eso las voces que se levantan frecuentemente en la defensa del medio ambiente son acalladas o ridiculizadas, disfrazando de racionalidad lo que solo son los intereses particulares. Por eso en esta cultura que estamos gestando, vacía e inmediata, sin un proyecto común, es previsible que ante el agotamiento de algunos recursos que se están dando ya, se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras disfrazadas de nobles reivindicaciones. Creo que la idea que subyace a partir del número 18 es el descarte mundial. Es decir, a las personas ya no se las considera como un valor primario que hay que respetar y amparar, sobre todo si son pobres o discapacitados, o lo que es más duro todavía de explicar, el tema del utilitarismo, tanto eres, tanto vales. Y eso se aplica a los no nacidos y se aplica también a los mayores, y lo hemos podido comprobar en la pandemia, pero también lo podemos comprobar con la nueva propagación de leyes como la de la eutanasia, la ley del aborto, etc. Es decir, frente a la necesidad de un cuidado de la casa común, vemos como argumentos como el tema del reciclaje de los alimentos, es decir, el no despilfarrarlos, porque entre nosotros se dan situaciones vergonzantes todavía. El problema del hambre parece como que está callado y, sin embargo, es una de las lacras que seguimos arrastrando durante este siglo XXI. Quiero decir, cuando el mundo ha tenido más recursos que nunca para haber podido solucionar ciertos problemas comunes y que todos veíamos y se elevaban gritos y voces, pues vemos como ahora hay una especie de insensibilidad frente a los problemas que hay en nuestra sociedad. Por eso, en nuestra sociedad, a raíz del tema de la pandemia, se dio el tema del descarte, sobre todo con las personas mayores, con una claridad meridiana. Muchos de nuestros ancianos no tuvieron acceso a las medidas de soporte vital ante la falta o la escasez o la previsión o la falta de previsión de los gobiernos de las naciones, porque no estábamos preparados para arrostrar una pandemia como esta. Por eso no se trata de que en esta cultura en la que la persona ha dejado de ser un valor primario, nosotros estemos de acuerdo con que a los ancianos se los debe de aislar o abandonar en residencias sin un cuidado adecuado por parte de las familias. Es decir, lo que decía el otro día, si Europa pierde sus raíces o si una familia pierde sus raíces, entonces está perdiendo su propia identidad y nunca logrará por sí sola alcanzar todo lo que es necesario para poder construir este mundo en el que todos creemos. La cultura del descarte se manifiesta de múltiples maneras. Por ejemplo, el tema de la reducción de los costos laborales, que no advierte de las consecuencias que esto conlleva. Por ejemplo, pues conlleva a expandir las fronteras de la pobreza,
asume formas miserables que creíamos superadas, como el racismo, que aparece y desaparece una y otra vez. Las expresiones de racismo entre nosotros son cada vez más frecuentes. Entonces estamos tratando también todo el tema de la inmigración como algo que parece ser que a nosotros como que no nos afecta. Fijaros, y no nos damos cuenta de que gracias a la inmigración, por ejemplo, con la tasa de natalidad tan baja que tenemos, es una manera también de contrarrestar el déficit económico que se va a producir y poblacional y que se va a producir en nuestras sociedades. En España es clarísimo, tenemos el índice más bajo del mundo como nación, 1,06. Si puede que haya aumentado algo ahora a consecuencia de la inmigración, de los inmigrantes que vienen, pero fijaros, sigue siendo un déficit que no garantiza la supervivencia o la continuidad de nuestra nación. Por eso es importante que analicemos bien cómo estamos tomando las medidas para favorecer la natalidad, la inclusión y un desarrollo económico sostenible que garantice también el que las mujeres puedan también desarrollar también su maternidad. Por eso, en el mundo de hoy persisten formas de injusticia nutridas por visiones antropológicas reductivas y por un modelo económico, como decía al principio, basado en el rédito, en las ganancias inmediatas. Un modelo económico que explota y que reduce al hombre a la esclavitud e incluso a la muerte. Por eso, ¿qué dice esto acerca de la igualdad de derechos fundadas en la misma dignidad humana? Si diéramos un repaso a la Carta de Derechos Humanos de la ONU, nos vemos como que todavía se siguen manteniendo una serie de diferencias entre hombres y mujeres, entre la explotación de las mujeres, digo, y también de las personas que vienen de otros países, con todo el tema de la inmigración. Es decir, nos tenemos que dar cuenta que a raíz de la Carta de los Derechos Humanos se inició una cultura en la que se trataba de dar un soporte y de favorecer los derechos individuales, porque eso también iba a repercutir en los derechos sociales, en los derechos de todos. Sin embargo, nosotros que seguimos sosteniendo, los cristianos, que la persona ha sido creada a imagen de Dios, vemos cómo en este mundo en el que caminamos hacia la globalización más absoluta, se pierde, como decía, se pierde la identidad del sujeto, la identidad singular, en favor de un producto que puede ser manipulado, que puede ser manejado, como lo hacen, por ejemplo, las redes criminales, ¿no? Que utilizan técnicas modernas, informáticas, etcétera, para engañar a nuestros jóvenes y para meterlos en una red digital en la que ellos a veces quedan esclavizados, quedan encarcelados, para entendernos así, y es muy difícil el que ellos puedan salir por sí solos. Por eso el rostro abominable más claro es el tema de vender las identidades, el poder manipular, el poder entrar en la vida de las personas de una manera como como Pedro por su casa. Todo el mundo puede entrar, todo el mundo puede opinar, todo el mundo... es decir, las redes digitales han supuesto un avance, es verdad, en la libertad de expresión, pero a veces son duras y crueles porque van creando grupos sectarios, grupos de opinión, de la misma opinión, que luego se focalizan y se proyectan en el mundo real, pero no es real, porque son opiniones, no están contrastadas, no están debatidas. Es decir, tú puedes decir lo que quieras, pero ahí se queda. Es decir, tu palabra o tu opinión cuenta tanto en cuanto estés en un grupo en el que más o menos pues, tú puedas entrar y decir y manifestar lo que tú piensas, pero si entras en grupos abiertos, al final tienes que cerrar esa red, o sea, esa conexión,
porque lo único que hace es machacarte, porque como digas algo contrario a lo que piensan otros, adiós. Por eso quizás no nos damos cuenta, pero estamos en un tema muy importante, que al final nuestro mundo avanza en una doble dicotomía, sin sentido, con la pretensión de garantizar la estabilidad y la paz, en falsa a una seguridad sustentada por una mentalidad del miedo y de la desconfianza. Es verdad, las redes digitales, por ejemplo, no facilitan la confianza y la fidelidad, todo lo contrario, un miedo, una presión y una desconfianza, una pérdida de fe, porque al final no eres reconocido, no tienes identidad, sino que, bueno, pues ahí estás. Por eso el acceso a las nuevas tecnologías tiene que ser también preparado y hecho con un discernimiento y con una cabeza. Fijaros, la tentación de hacer, antes que hablábamos de decir un mundo de puertas abiertas, estamos viendo al revés, que cada nación, nuestro mundo se está como levantando unos muros para impedir que otros puedan entrar y puedan violentarnos. Es algo así como hacer una fortaleza y todo alrededor de la fortaleza es como un desierto, un descampado. Se consideraría que todos los que viven fuera de ese castillo, fuera de esa muralla, son bárbaros, como en las épocas antiguas. Y por eso, si levantamos muros, lo que estamos construyendo es una nueva esclavitud. Es decir, nos hacemos esclavos nosotros mismos porque vivimos encerrados en lugar de decir un horizonte de puertas abiertas. Por eso se nos invita en el número 27 a mirar hacia afuera, pero no a mirar hacia afuera desde dentro, pero con cabeza, con discernimiento, mirando la realidad del otro o de los otros, o del mundo en el que yo estoy viviendo, pero no construir un mundo encerrado en sí mismo. Por eso el tema de la soledad, el abandono y la inseguridad que experimentan muchas personas, pues ha hecho que se vaya creando un entorno ideal para las mafias, es decir, mafias que manipulan, mafias que engañan, mafias que prometen, pero que lo único que como decíamos antes, era una esclavitud. El tema de las tratas de blancas, el tema de los inmigrantes, cómo los tratan, cómo los pasan de un país a otro, el tema de la droga, la pornografía. Todo eso es un régimen que está siendo alimentado precisamente por nuestra cultura. Por eso vamos a intentar también, me imagino que en el desarrollo de la Fratelli Tutti, a dar otras alternativas, otras posibilidades. Quiero decir, y esto, fijaros, en definitiva, es porque hay una alteración de la ética que había hasta ahora, una ética en la que se tenía en cuenta la realidad del individuo, la realidad de los derechos y un código deontológico que permitía también que la praxis, que cada profesión, que cada persona desarrollaba fuera hecha en base a unas reglas, pero unas reglas consensuadas más o menos entre todos. Por eso, cuando se abandona la ética o se implementa una ética que no tiene en cuenta al sujeto como parte central de todo el desarrollo programático de una nueva humanidad o de un nuevo desarrollo tecnológico, pues las consecuencias son todas las que estamos diciendo desde el principio. Desde el día 1, es decir, un mundo en el que no se garantiza, el respeto a los derechos individuales y en favor de unos derechos también colectivos, que sean comunes para todos, es decir, basados en el principio de autonomía y de justicia. Justicia para todos, es decir, en definitiva, el bien común. Por eso nosotros tenemos que salir de este aislamiento y tenemos que ir construyendo de alguna manera, y la Iglesia en eso es pionera, en construir este mundo que queremos que sea de puertas abiertas, globalizado, en un respeto primero
a la libertad de pensamiento, de conciencia de cada persona, es decir, el derecho que todo el mundo tiene a ser lo que quiere ser y facilitarle los medios, pero no una cultura del descarte porque por haber nacido en un sitio o en otro, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que en nuestro mundo pues es un desastre. Y por eso las diferencias se van aumentando. Es decir, ahora tener en cuenta que el acceso a la cultura está limitado cada vez a más pocas personas. A más pocas personas y a unas élites que son las que van a manejar luego el cotarro. Es decir, hay una degradación en parte de la cultura en el sentido de que es una cultura de mínimos. Es decir, en lugar de una formación humanística adecuada, lo que estamos viendo es que hay unas leyes que favorecen que las personas con un mínimo esfuerzo puedan, entre comillas, ocupar puestos de altura, como estamos viendo con nuestros políticos. Por eso vamos a seguir repasando y seguir remirando nuestra encíclica, porque a pesar de todo siempre hay esperanza, porque el mundo avanza. Y fijaros, lo que parecía antes imposible ahora es una realidad. Y estamos, por un lado, en una carrera hacia el espacio, hacia el infinito, y también tenemos unos medios tecnológicos que nos permiten también mejorar nuestra calidad de vida. Pero eso tiene que llegar a todos. Por eso, importante que estemos todos unidos, que estemos juntos y que los estereotipos que estamos viendo en nuestra sociedad, de alguna manera, dejen de aparentar y sean lo que tienen que ser. Por eso somos hermanos y somos miembros de una familia, de una misma familia común. Vamos a dar gracias hoy al Señor porque el hecho de habernos creado, el hecho de habernos dado la vida, el hecho de habernos puesto en la cumbre de la creación, nos capacita también para poder mejorar nuestro mundo de una manera real. Nos permite también provocar una reacción positiva en todos aquellos que necesitan de nuestra solidaridad, de nuestra cercanía, de nuestro cuidado, de nuestro apoyo, para hacer de este mundo un lugar más habitable y un lugar más justo. Vamos aquí a descansar y continuaremos más adelante. Si os gusta o si os parece bien lo que estoy diciendo o no, pues me lo podéis reflejar en algún comentario. Gracias y buen día para todos.